hoy. Entonces, estuve viendo las escrituras y pensando en lo que hemos estudiado. Hablamos sobre el matrimonio, así que ya saben lo que es ser una mujer piadosa. Pero hace un tiempo atrás, como un año y medio, predicamos también sobre la crianza de los hijos. Y estuvimos en Efesios. Y entonces dije, bueno, ya hemos visto Efesios, hemos estudiado ahí. Así que quizás vamos a ir a otro libro. Y estuve viendo en 2 Timoteo, y ahí vamos a estar viendo hoy en día, en 2 Timoteo 3. Y dije, pues, ¿qué se puede predicar? Algo que anime a las madres, en especial a las que tienen hijos, a las que tienen niños. ¿Y qué se les podría predicar hoy en día? Y así que hemos preparado un buen mensaje. No vamos a estar yendo como común hacemos, no vamos a estar viendo vamos a ir viendo tantos versículos. Vamos a estar aquí nada más y ver quizás otro versículo, pero vamos a estar viendo lo que la Biblia nos tiene que enseñar hoy en día. Y vamos a estar hablando de cómo es que una madre puede tener un gran impacto en la vida espiritual de sus niños. Así que vamos a ver cómo usted como madre puede tener ese impacto en la vida espiritual de sus niños. Así que en 2 Timoteo 3, vamos a estar ahí. Y aquí en 2 Timoteo 3, esta carta de Timoteo, sabemos que Pablo escribió esta carta a Timoteo, y Pablo se le había indicado, ya tenía ese saber de que él en un no largo tiempo iba a partir de este mundo. Sus días en esta tierra ya no eran tantos, y por lo tanto Pablo le escribe a Timoteo y le da a saber cosas muy importantes que es necesario que la iglesia sepa si es que va a vivir conforme a la voluntad de Dios. Le da a saber a los cristianos lo necesario que ellos necesitan, lo que es necesario para ellos saber para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Así que prestamos atención y tengamos en cuenta lo que Pablo le tiene que decir a Timoteo. Ahora, el propósito de este mensaje es para que ustedes, madres, sean animadas al saber de que ustedes, como madres, pueden llegar a tener un impacto, un gran impacto en la vida espiritual de sus niños. Y como vamos a estar viendo, vamos a ver de que la madre y abuela de Timoteo tuvieron un gran impacto en el desarrollo espiritual de Timoteo. Y vamos a estar viendo de cómo usted puede, aún, digamos, o podremos aconsejar a alguien, quizás a una madre cristiana que quizás, o no cristiana, pero en especial una madre cristiana que quizás esté soltera, o quizás no esté soltera y tenga un esposo cristiano, pero ese esposo cristiano quizás no esté maduro en la fe, o quizás es perezoso y no quiere tomar ese liderazgo. Hemos estudiado nosotros anteriormente, cuando hablamos de la crianza de los hijos, para los que estuvimos aquí, sabemos que la responsabilidad principal cae en el padre, en el hombre del hogar. Pero por si acaso ese hombre no toma ese inicio, ese liderazgo, les queremos animar a ustedes, madres de hogar, a darles a saber de que usted puede ser usada por Dios para poder impactar a sus hijos. Y aquí en 2 Timoteo 3 vamos a comenzar con el versículo 10. Y como he dicho, Pablo le ha escrito a Timoteo sobre los días difíciles. Le habla sobre los días difíciles que se van a esperar. Hablar de que va a haber tiempos difíciles, va a haber gente muy perversa, muy mala. Van a haber cosas que se van a ver que van a ser muy pecaminosas. Van a ser muy malos los días. Y dice, en contraste a todo esto, ya que va a haber todo esto, él le anima, le dice, yo quiero que tú seas un hombre piadoso, que seas diferente, que vayas contra la corriente de este mundo. En el versículo 10, comienza diciendo, el versículo 10 y 11, dice en 2 Timoteo 3, 10 y 11, dice,
Pero tú, al contraste de lo que le he hablado en el contexto anteriormente, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Ahora, en Listra es el lugar donde Timoteo proviene. Él es de Listra, y Listra es en el lugar donde Pablo fue y llegó a sanar a un enfermo en el día de reposo. Y los fariseos y los escribas, el pueblo judío se molestó muy grande con él y lo apedrearon y fue dejado por muerto. Pero por la misericordia y gracia de Dios, él llegó a levantarse y él se recuperó para devolver a Listra de nuevo y seguir su ministerio. Ahora el versículo 12 sigue diciendo, el 17 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero luego dice aquí el 14, pero tú encontraste a todos esos malos hombres, encontraste a todo esto negativo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Luego dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo dice, Timoteo, tú debes de ser diferente, debes de ir contra la corriente y ser un hombre piadoso. Y para que tú puedas hacer esto, hay un fundamento espiritual que ha sido puesto en tu vida. Este fundamento que ha sido puesto por la abuela y madre de Timoteo, por lo cual se puede ver acá, y vamos a ver otro versículo después para que nos va a indicar que es así. Y por causa de este fundamento que fue establecido por su madre y su abuela, él puede mantenerse firme y ser un hombre piadoso. Ahora, veamos este fundamento espiritual que su madre y abuela establecieron en su vida, y en el cual usted puede establecer en la vida de sus niños. Y son tres cosas, tres fundamentos para que usted pueda llegar a tener un impacto espiritual en la vida de sus niños. Primero, cultiva en ellos un respeto por las Escrituras. Note que dice en el versículo 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Sí lo ven? El versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido. Ahora, para que Timoteo haya aprendido, esto quiere decir que alguien le enseñó. Esta palabra aprendido es derivada de la palabra discípulo, que es un aprendedor, es alguien que está siendo enseñado. Así que esto nos indica de que alguien le ha enseñado a Timoteo. Madres, debe de haber un tiempo para enseñarle a sus hijos las sagradas escrituras. Deben de tomar ese tiempo donde ustedes pueden enseñarle a sus hijos las sagradas escrituras. Vamos a ir a Deuteronomio, un versículo que conocemos muy bien. Está casi en los primeros libros de la Biblia. Deuteronomio 6. Este versículo lo conocemos, pero es digno de verlo. Deuteronomio 6, versículos 4 al 7. Vamos a ir ahí. Y vamos a ver lo que Dios nos aconseja aquí. Le aconseja tanto al padre y a la madre en estos versículos. Deuteronomio 6, 4 al 7 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Jesús nos dijo que ese es el primer y mayor mandamiento. Luego dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán
como frontales entre tus ojos. Si ve, no es solamente unos 10 o 15 minutos al día donde usted le dice a sus niños, vengan para acá porque yo les voy a enseñar las escrituras. No, sino podemos ver que es un estilo de vida, es algo continuo, es al diario vivir, es algo que se hace al diario y no se hace unos 10 o 15 minutos, sino es un continuo acto, es un estilo de vida. ¿Sabe? Algunas madres le leen a sus hijos libros seculares. ¿Sabe? La educación secular nos da a saber la importancia de leerle a un niño. ¿Sabe? Y están ahí las madres y le leen libros a sus niños antes de acostarse. ¿Por qué no leerle la Biblia a sus niños? Leerle libros. Ahí hay libros que son hechos para los niños. Hay Biblias para niños que están a nivel de ellos, donde hay ciertos dibujos en el lenguaje donde ellos pueden entender las historias bíblicas. Puede leerles la Biblia, comprarles un libro que hable sobre las historias bíblicas, hablarles, a dejarles saber de Dios. Puede ir y ver cuando vaya en el camino, ver los árboles y le diga, mira ese árbol, Dios lo creó. Ver al cielo, mira las estrellas, Dios creó las estrellas. Ver el sol, Dios creó el sol. Dios creó el cielo. Darles a saber sobre lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos tiene que hablar sobre él. No solamente debes enseñarle a tus hijos las escrituras, no solamente eso, de enseñarles las escrituras, sino segundo, usted debe de vivir las escrituras ante sus hijos. Usted debe vivir las escrituras ante sus hijos. Versículo 14 dice, pero persiste tú, aquí en 2 Timoteo 3:14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Pero persiste tú, un mandamiento, en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Sabe? Es una cosa conocer las escrituras y es otra cosa creer en las escrituras. ¿Sabe? Usted puede conocer de la palabra de Dios. Usted quizás puede leer esta Biblia como un libro común. Y es otra cosa creer lo que hay en este libro. Es otra cosa conocer la palabra de Dios y otra cosa es tener convicción de ella, de que es palabra de Dios en realidad, de creerlo, de recibirlo en el corazón. Ahora, bueno, ¿cómo es que uno llega a ser convencido de la veracidad de la palabra de Dios? ¿Cómo es que una persona llega a ser convencido de la veracidad de la palabra de Dios? Primero de todo, el Espíritu Santo tiene que darnos convicción y convencernos de que la palabra de Dios, la Biblia, es en sí su palabra. Pero ¿sabe qué? Él a menudo usa personas como los medios para convencerlos. ¿Qué es más convincente para un niño más que ver a su madre o padre creyendo la palabra de Dios? ¿Qué es más convincente para un niño sobre la veracidad de la palabra de Dios más que ver a su madre o a su padre que creen en la veracidad de las escrituras y que vive por esa verdad, por esa veracidad, que sostiene la palabra de Dios como el estándar de su vida, como un estándar para sus decisiones, que demuestra un amor por la palabra de Dios? Cuando un niño ve eso, ellos llegan a ser convencidos de que en realidad esta palabra es palabra de Dios. Ellos ven tu fe, obediencia, tu amor hacia la palabra de Dios, y el Espíritu Santo viene y usa eso para darles el convencimiento de que en realidad esto, lo que se está aquí, lo que se abre, la Biblia, es palabra de Dios. ¿Sabe? 4 maestros bíblicos que estudian la Biblia estaban hablando sobre cuál traducción de la Biblia era la más mejor. Uno dijo, a mí me gusta este tipo de Biblia, esta traducción, porque es muy fiel y es antigua y me gusta ese lenguaje antiguo. Otro dice, no, a mí me gusta esta porque esta es más fiel en la traducción, se entiende un poco más, da un poco más el entendimiento de ciertas palabras. Y otro dice, no, a mí me gusta esta traducción porque es más contemporánea, es más al lenguaje de hoy en día y le puedo entender ese lenguaje de antes. Y otro dice, no, a mí me gusta la traducción de mi madre.
Y medio que se ríen de él. Y dice, no, a mí me gusta la traducción de mi madre, porque mi madre, dice, llevó y tradujo la palabra de Dios a su diario vivir. Él vio cómo su madre vivía la palabra, aplicaba la palabra a su diario vivir. Así que, madres, ustedes son la primera Biblia que quizás sus hijos llegarán a leer. No solamente debes enseñarles la palabra de Dios, sino que debes vivirla. Y en hacer esto, usted va a crear en ellos un respeto por la palabra de Dios, que es el primer fundamento necesario para que usted pueda impactar a sus niños. Y como dije al principio, estamos hablando hoy día de las madres, usted puede impactarlos, pero recuerden, maridos, de que la responsabilidad principal cae sobre ustedes. Pero por si acaso están débiles, si acaso son flojos, usted como madre puede impactar a sus niños. Segundo, el segundo fundamento es guíalos a una auténtica fe en Cristo. Guíalos a una auténtica fe en Cristo. Aquí en 2 Timoteo 3:15 dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Fe en Cristo resulta en salvación de nuestros pecados, en una nueva vida en Cristo y a un lugar con Dios por la eternidad. ¿Sabe? Eunice y Loida tenían esta fe en Cristo Jesús, la madre y abuela de Timoteo. Y para ver esto, vamos aquí en 2 Timoteo 1:15, vamos a leer lo que dice, 2 Timoteo 1:5, dice así, hablando de la abuela y madre de Timoteo. Ellas tenían esta fe en Cristo Jesús. Dice así, 2 Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Noten la frase, fe no fingida, que quiere decir no una fe hipócrita, en otras palabras, una fe genuina, lo opuesto a una fe falsa, lo opuesto a una fe superficial. ¿Saben? Hay personas que le dicen, ¿eres cristiano? Y dicen, sí lo soy, pero viven en el mundo. Hace un poco en la calle llegué a mirar a una persona, le dije, ¿eres cristiana? Y dice, sí, y me dijo la religión en la cual era. Y entonces hay personas decir que son cristianos, tener fe en Cristo, pero es una fe falsa, es una fe hipócrita, no es una fe genuina. Pablo quiere hacer una distinción entre este tipo de persona y una persona que ha experimentado el nuevo nacer, que en realidad ha sido regenerada, justificada, ha nacido de nuevo, que tiene ese amor por Dios, es guiada por el Espíritu Santo. ¿Sabe? Si hay una fe que lleva al infierno, Santiago habla sobre una fe muerta, pero hay una fe viva, una fe que es el resultado de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Es cuando Él viene y te vivifica, te da esa fe, te da ese nacimiento espiritual y deseas vivir conforme la voluntad de Dios. Así que puede ver de que usted debe de guiarlos a una fe auténtica en Cristo. Loida y Eunice habían llegado a un punto en sus vidas en donde se habían dado cuenta de que ellas estaban separadas de un Dios santo. Se habían dado cuenta que estaban separadas de ese Dios. Sabían de que ellas habían pecado y por causa de ese pecado estaban lejos de la presencia de Dios. Como dice la Biblia, que todos han pecado, por tanto todos están destituidos de la gloria de Dios. En un tiempo en sus vidas se dieron cuenta de eso, de que no estaban bien ante Dios, de que eran pecaminosas y de que hay un infierno en el cual todos aquellos que han pecado van hacia ese lugar. Pero también se vieron de que Jesucristo vino a este mundo y vivió una vida perfecta, pero también llegó a morir en la cruz del Calvario por sus pecados y resucitó para la justificación de todo aquel que cree en Él. Y ellas se sujetaron a su voluntad y le proclamaron como Señor y Salvador. Y fue el resultado de una fe genuina. Se sujetaron, se sometieron a la voluntad de Dios, le proclamaron Señor y le seguían.
Y eso es una fe genuina. Madres, si ustedes van a guiar a sus niños hacia una auténtica fe en Cristo, a una fe salvadora en Cristo, hay 3 cosas que ustedes necesitan hacer. Ahora, usted no podrá salvarlos, esa es la obra del Espíritu Santo, pero usted sí puede guiarlos hacia una fe auténtica. Son 3 cosas que usted necesita de hacer para lograr esto. Primero, usted debe de alimentar su propia fe. Usted debe de alimentar su propia fe. Usted debe de tomar tiempo para caminar con Cristo Jesús. Y aquí es donde usted como marido puede llegar ahí. Si tienen hijos, se dice, ok, yo voy a cuidar a los hijos por un tiempo. Quizás por la responsabilidad que hay hoy en día, el trabajo, las cosas que hay. Quizás a veces mucha gente dice, es que no hay tiempo. Pero es necesario tomar ese tiempo a solas con Cristo Jesús. Pueden cuidar de sus hijos y usted puede, tan siquiera unos 15 minutos, orar y leer las Escrituras. Alimentar su fe. Así que hay que leer la Biblia. Hay que estar en la oración. Así que usted debe de alimentar su propia fe. Estar bien ante Dios. Tener comunión con Dios. Leer su palabra, conocer de ella para poder vivir conforme la voluntad de Dios. Segundo, usted debe de vivir su fe ante sus niños. Usted debe de vivir su fe ante sus niños. Su caminar con Jesús debería de rebosar en todas las áreas de su vida. De orar, de dejarles ver a sus hijos de que usted va a Dios por las decisiones de su vida, por sus planes, sus deseos, todo lo que usted va a hacer. Cuando usted tiene un tiempo difícil, dejarles ver a ellos de que usted va a Dios, de que usted va a las Escrituras para ayuda. Que ellos vean de que usted ora, que ellos vean de que usted lee la palabra de Dios, que ellos vean de que usted obedece la palabra de Dios, que depende de Dios, de su misericordia, de su gracia, que sus niños vean su fe. Tercera cosa que usted necesita hacer es de orar por ellos, de orar por sus niños, orar por ellos. ¿Sabe? Podemos ver en el Antiguo Testamento, está Ana, la madre de Samuel, oró por él. Sabemos que hay otras madres en las Escrituras donde oraron y sus oraciones fueron respondidas. La madre de Marcos y de Juan oraron por Pedro en el libro de Hechos porque estaba en la cárcel y fue librado de la cárcel. Y sabe, aquí no específicamente dice que la madre de Timoteo y la abuela de Timoteo oraron, pero no lo dudamos. Sabemos que como mujer piadosa que sí oraban por Timoteo. Así que orar por ellos. El primer fundamento es de que debe de haber ese respeto por la palabra de Dios. Esto es puesto en lo que usted les enseña la palabra de Dios y en lo que usted vive la palabra. Segundo fundamento es guíalos a una fe auténtica en Cristo Jesús. Esto es hecho al alimentar usted su fe y al usted vivir su fe ante ellos y al usted orar por ellos. El tercer fundamento es inculcar en ellos el deseo de servirle a Dios. Inculcar en ellos el deseo de servirle a Dios. ¿Sabe? El fruto de este respeto por la palabra de Dios y de esta auténtica fe es de que ellos le sirven a Dios. Es el fruto de que ellos le sirven a Dios. La meta que usted tiene para sus hijos es de crearlos para amar al Señor, su Dios, con todo su corazón, alma, mente y fuerzas. Amarlo a Él. Y ellos desean servirle. En Hechos 16, vamos a ir ahí. En Hechos 16. En Hechos 16, cuando Pablo llegó a Listra por primera vez y encontró a Timoteo, él notó algo. Vamos a ver lo que se dice de Timoteo. Hechos 16, 1 al 3. Vamos a ver. Aquí Pablo llega por primera vez, se encuentra con Timoteo. Y veamos lo que se dice de Timoteo. Dice así. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo,
hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándolo le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora, en este pasaje hay tres cualidades en él, en Timoteo, que le permiten servir a Dios. Primero, la primera cualidad que se ve es esto, que debe de estar en su niño, y es él estaba creciendo en Cristo. Él estaba creciendo en Cristo. Discípulo quiere decir creciendo en su fe. Es alguien que está aprendiendo. Y si está aprendiendo, eso quiere decir que está creciendo en su fe. Está creciendo en Cristo. Ahora, de vuelta a 2 Timoteo 3. Vamos a mirar ahí en 2 Timoteo 3 para mirar. Así que vemos de que él estaba creciendo en Cristo. En 2 Timoteo 3, la clave al crecimiento espiritual es la palabra de Dios. La clave al crecimiento espiritual es la palabra de Dios. Y sabemos que aquí en 2 Timoteo se está hablando de esos días malos. Y para crecer espiritualmente, para ir en contra de la corriente del mundo, la clave para eso, la clave para crecer espiritualmente es la palabra de Dios. Y en 2 Timoteo 3:16 dice esto, un versículo muy buen conocido. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No es por accidente de que este versículo esté aquí. ¿Sabe? La palabra de Dios es para la madurez espiritual. Es leer la palabra, creyéndola, obedeciéndola. Ella nos enseña, ella nos instruye, ella nos corrige. Ella es útil para redarguir, para corregirnos, para instruirnos, para levantarnos, para enseñarnos la voluntad de Dios, para enseñarnos lo que no deberíamos hacer, para enseñarnos lo que sí deberíamos de hacer. Es la palabra de Dios. El versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios está ahí, es la herramienta. Todo lo que necesitamos para poder servirle a Dios, para crecer espiritualmente, todo lo necesario para saber cómo vivir conforme a la voluntad de Dios, está aquí en la palabra de Dios, en la Biblia. Es por eso que si usted le va a inculcar en sus niños el deseo de servirle a Dios, usted tiene que tenerlos en la palabra de Dios. Ella nos prepara, nos instruye, nos levanta, nos guía. Así que Timoteo estaba creciendo en Cristo. Esto significa de que usted necesita de animarlos, de tener su tiempo a solas con Dios. ¿Sabe? Hay muchas personas que dirán: ¿a qué años? Bueno, ¿sabe? De 7, quizás algunos de 9, a enseñarles, inculcarles, animarlos de que ellos tengan un tiempo a solas con Dios, donde ellos puedan orar a Dios, donde ellos puedan leer la Biblia. Quizás si están muy niños, bueno, no le vas a dar una Biblia común. Hay Biblias, como le dije anteriormente, Biblias para niños, que ellos puedan leer. Y sí, claro, hay que verlos. Hay que estar mirando de que sí están leyendo la palabra, están leyendo tal libro, están viendo la Biblia que está a su nivel, a mirar de que ellos están orando, a animarlos a orar, a tener tiempos a solas con Dios, para leer la Biblia, para orar. Hay que ayudarle, usted ayúdele a su hijo en su crecimiento espiritual. Hay que animarlos a que oren, a que lean las Escrituras. Hay libros, hay cosas para que puede ser útil para ellos, para que ellos entiendan conforme a su capacidad. Hay que guardar todo lo que ellos ven, lo que leen, lo que ven en la televisión, lo que juegan, la música que escuchan. Todo eso hay que ver, hay que cuidar, hay que ayudarlos en su crecimiento espiritual. Si vemos que algo es negativo para su crecimiento espiritual, hay que hacerlo a un lado. No hay que permitir que vean, que escuchen, que hagan. Así que hay que animarlos a que ellos tengan un tiempo a solas con Dios. Segundo, ellos deben tener una buena reputación. Vean lo que se dice aquí en 2 Timoteo, lo que se dice de Timoteo en Hechos 16:2, donde estábamos. Vamos a ver lo que se dice en Hechos 16:2. Ya lo leímos, pero vamos a verlo. Hechos 16:2 dice así: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y
y en Iconio. Así que ellos deben de tener una buena reputación, un buen testimonio. Inculque en sus niños la importancia de un buen testimonio. Inculque en sus niños la importancia de tener un buen testimonio. La juventud hoy en día no entiende la importancia de tener un buen testimonio. No saben la importancia, por qué es necesario tener un buen testimonio como cristiano. ¿Sabe? Eclesiastés dice así: mejor es la buena fama. Otra traducción dice: mejor es el buen nombre que el buen ungüento. Otras palabras, cosas de valor. Mejor es tener buen testimonio que cosas que tengan financieramente valor. Se toma un largo tiempo para obtener un buen testimonio, pero se toma solamente un minuto para destruir ese buen testimonio. La Biblia dice: absteneos de toda especie de mal. Dice toda especie de mal. Otra traducción dice de toda apariencia de mal. Deben de saber que su testimonio está en juego cuando andan en lugares donde no deben de andar. De saber que no deben andar en ciertos lugares, de escuchar ciertas cosas, de hacer ciertas cosas. De que deben de guardarse de su testimonio. Si ciertos amigos son de mal testimonio, pues dejarles a saber a ellos la importancia de saber, ¿saben qué? Tengo que guardar mi testimonio, por tanto no podré andar contigo cuando haces tales hechos. Inculcar en ellos la importancia de tener un buen testimonio, porque si vas a testificar por Cristo, vas a exhibir a Cristo, y sus niños andan en lugares donde no deben andar, viendo las cosas que no deben de ver, escuchando las cosas que no deben de escuchar, su testimonio va a ser derribado, no va a servir. Así que inculque en sus niños la importancia de tener un buen testimonio. Tercero, ellos deben de estar dispuestos a servir. Sus niños deben estar dispuestos a servir. Timoteo estaba dispuesto para servir. Pablo quería que fuese con él, que le acompañara a él. Y Timoteo estaba dispuesto y lo acompañó a Pablo. Si usted va a crear una buena voluntad, un deseo para servirle a Dios, entonces usted necesita proveer una oportunidad o oportunidades en donde ellos puedan servir. Crear oportunidades donde ellos puedan servir, ya sea ayudar al vecino a hacer algo, ya sea cortar el pasto, ya sea aquí no es tan grande, pero poder, si en una iglesia, a limpiar ahí, hacer algo por los demás, proveer una oportunidad donde ellos puedan servir a los demás. Cuando niños, dejen que ellos lo vean a usted sirviendo a otros, ayudando a otros, para que así ellos puedan tener el gozo, puedan ver ese gozo que hay en ayudar a otros. Pueden ir y, ¿sabes qué? Necesita cortar el pasto. Ayuda, ve a servir. Que lo vean a usted también. Así que ellos deben estar dispuestos a servir. Timoteo se juntó con Pablo, aun si esto significaría padecimientos. Él estaba dispuesto a servir, aún sabiendo de que el camino en el cual Pablo andaba era un camino difícil. Sus niños deben de estar dispuestos a servir a Dios si es que van a ser usados por Él en una gran manera. ¿Sabe? Está una mujer que se llama Susan Wesley. Esta mujer, Susan Wesley, es la madre de un gran reformador en el tiempo de la Reforma, un predicador que se llama John Wesley, otro que se llama Carlos Wesley, pero ella tuvo 17 hijos. 17 hijos tuvo ella. Y sabe, algo bien hizo ella, ya que conociendo de John Wesley, sabiendo quién fue él, el impacto que él tuvo en ciertas personas, 17 hijos. Ella hizo algo bien. Y ella da unos cuantos consejos a las madres. Así que aquí está el consejo de una madre que tuvo 17 hijos. Primero es este: sojuzgar el autovoluntad en un niño y así obrar juntamente con Dios para salvar su alma. Segundo,
Enséñele al niño a orar tan pronto pueda hablar. Tercero, dele al niño nada por lo cual llora, y solamente lo que es bueno para él si pide por tal cosa con cortesía. Cuarto, nunca permita que hechos rebeldes y pecaminosos sean ignorados. Quinto, demande y recompense una buena conducta. Y último, sexto, de cerca observe toda promesa que le haya hecho a su niño. Así que de cerca observe toda promesa que le haya hecho a su niño. ¿Usted quiere tener un impacto espiritual en sus niños? Entonces usted debe de inculcar en ellos un respeto por la palabra de Dios. Lo hará enseñándoles la palabra de Dios y viviéndola ante ellos, guiándolos hacia una auténtica fe en Cristo Jesús. Lo hará alimentando su propia fe y viviendo su fe, y al estar orando por ellos y compartiéndoles el Evangelio. Y luego, crea en ellos un deseo para servir a Dios. Dejen que ellos le vean a usted sirviendo a los demás, para que así ellos también crezcan, aprendiendo, sirviendo a los demás y tener ese gozo. Y así estar dispuestos a servir a Dios. Así que madres, sean animadas. Jesús murió y resucitó para que usted pueda llegar a tener la gracia y el poder que usted necesita para tener un impacto espiritual en sus niños. ¿Sabe? Usted no podrá por sus propias fuerzas, pero Cristo Jesús le da de su gracia, le da fuerza, le va a guiar. Por eso es por la importancia de orar, tener comunión con Dios, de pedir fuerzas, sabiduría, y usted va a poder tener impacto en la vida espiritual de sus niños.